Vean, la semana pasada vimos un repaso de trigonometría. Es importante que ustedes tengan claro cómo sacar el seno, el coseno y el tangente en términos de los catetos, adyacente, opuesto y la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más grande, el adyacente es el que está a la par del ángulo y el opuesto es el que está opuesto. Vimos que yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras para sacar catetos o hipotenusas. También apliqué senos inversos. Esto no voy a entrar mucho porque eso lo vimos la semana pasada. Y ahora sí, vimos una nueva herramienta matemática. Vimos el vector, que es simplemente un objeto matemático que tiene una magnitud y una dirección. Para identificar vectores vamos a usar flechas y letras. A vector significa el vector A. De forma gráfica, el vector es una flecha. Entre más grande la flecha, mayor va a ser la magnitud. Ahora, en la unidad número 2, nosotros vimos la posición, la velocidad, la aceleración y el desplazamiento y aprendimos que podían dar negativo. Por ejemplo, acá yo digo que este MAE tiene posición de -4 medido respecto a este punto. Este menos indica que va en dirección negativa. Por eso, esas cantidades que vimos en el capítulo anterior son vectores. Y por eso daba un negativo. Ahora ya tenemos la razón matemáticamente formal de por qué son tan negativo. Vimos el primer vector. El primer vector es el llamado vector posición, que es simplemente un punto de referencia con respecto a un marco de referencia. Ahora, es fundamental que les quede claro eso. Ahora vamos a ver cómo describimos la posición. Bueno, además vimos que la interpretación gráfica del tamaño de la flecha es que entre más grande es la flecha del vector, mayor va a ser la magnitud. Por ejemplo, C tiene mayor magnitud que B y B tiene mayor magnitud que A, porque el tamaño de la flecha es mucho más grande. Y ahora sí, vimos la parte de notación vectorial. Vamos a describir los vectores que vamos a ver a continuación mediante la notación de componentes. Entonces, vamos a cada componente del vector, la vamos a asociar con un I que representa la dirección de X y un J que representa la dirección de Y. Entonces, por ejemplo, teníamos el vector 200 en X y 100 en Y. Pues yo puedo designar este vector en términos de componentes I y J, donde I representa que va en dirección X y J que va en dirección Y, como, ok, 200 en I más 100 en J. Entonces, con esto podemos introducir el vector posición. El vector posición es simplemente una coordenada X en la dirección Y más una coordenada Y en la dirección J. O también en lugar de X se suele usar la componente X del vector. Y en lugar de Y, la componente Y del vector. Entonces, por ejemplo, la semana pasada vimos el vector 10,75. En componentes es 100 en Y más 75 en J.